hacemos la parte 4 de la clase 12. Ya presentamos toda la herramienta matemática necesaria del producto vectorial y la usamos ahora para describir movimiento circular para trayectorias circulares puestas en el espacio. Entonces, consideremos una partícula restringida por algún mecanismo a moverse sobre una circunferencia de centro O, que está fijo respecto de un observador inercial, y de radio R. Esta circunferencia no está necesariamente centrada en el origen, ni está contenida en uno de los planos cartesianos. Por ejemplo, podemos tener una rueda de bicicleta, pensar en la válvula como partícula, o la tapita de la válvula, y sosteniendo el eje firmemente, hacer girar la rueda. Entonces, la tapita de la válvula va a estar realizando una trayectoria circular en el plano donde nosotros hayamos decidido poner la rueda, que puede ser inclinado, derecho, vertical, horizontal, etc. Entonces, el objetivo de esta sección es describir ese tipo de movimientos, movimiento de una partícula, describiendo una trayectoria en forma de circunferencia en el espacio, con vectores sin hacer referencia explícita a las componentes cartesianas. El movimiento lo vamos a describir en forma vectorial y las expresiones no van a depender de que estemos en tal o cual plano. Para eso vamos a dibujar la circunferencia sin especificar su ubicación en los ejes cartesianos, como para decir es una circunferencia cualquiera en el espacio. Vamos a tomar un vector posición R que dé el desplazamiento de la partícula desde el centro de la circunferencia hasta la posición de la partícula. O sea, cuán desplazada está la partícula respecto del centro de la circunferencia. No ya respecto del origen del sistema de coordenadas, que nadie dijo dónde está, sino respecto del centro de la circunferencia. ¿Ok? Y entonces el vector R está dibujado en azul y el vector velocidad, la velocidad tangencial, como siempre las trayectorias, está dibujado en rojo. Veamos características de estos dos vectores. Primero, que la partícula se mantiene siempre sobre la circunferencia. Entonces el producto escalar del vector posición consigo mismo va a dar el radio de la circunferencia al cuadrado. Posición respecto del centro multiplicado escalarmente por sí mismo da su módulo al cuadrado, que es una cantidad fija, el radio de la circunferencia al cuadrado. En esta igualdad el lado izquierdo depende del tiempo y el lado derecho no. Entonces, si derivamos ambos miembros respecto del tiempo, tenemos la derivada del lado derecho igual a 0, a la derivada de una constante. La derivada del lado derecho se desarrolla como derivada de un producto por la regla de Leibniz. Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo, que es una propiedad que vale para producto escalar. Lo pueden probar derivando la expresión del producto escalar, que sería Rx por Rx más Ri por Ri más Rz por Rz, y viendo que se puede reacomodar de esta manera. Entonces, la derivada de la posición respecto del tiempo da la velocidad de la partícula respecto al centro de la circunferencia, y estas dos expresiones son iguales porque el producto escalar es conmutativo. Entonces esto es 2 veces el producto escalar de R por B. Posición respecto del origen del centro de circunferencia por producto escalar por el vector velocidad. Y ese producto da 0. Como el vector posición no es nulo, y en caso de estar moviéndose la partícula, la velocidad tampoco es nula, que el producto escalar sea 0 significa que son perpendiculares. No es sorpresa, uno sabe que la velocidad en un movimiento curvilíneo siempre es tangencial, y en una circunferencia la dirección tangencial es perpendicular a la dirección radial. Lo recuperamos trabajando con vectores R y B. Posición respecto al centro y velocidad siempre son perpendiculares. Para todo tipo de movimiento circular, sea con velocidad uniforme, aceleración uniforme o cualquier tipo de movimiento, como puede ser un ida y vuelta sobre la circunferencia. Ahora, nos interesa, para hablar de cinemática, pensar en un tiempo infinitesimal, diferencial de t, tomado a partir de un cierto tiempo t, que es cuando está hecho el dibujo que estamos mirando, y en un tiempo diferencial de t, ver cuál es el diferencial de r, el desplazamiento infinitesimal de la partícula. Y siempre el desplazamiento infinitesimal se escribe como velocidad por diferencial de tiempo. Y en este caso, si hacemos el producto escalar del vector posición por el desplazamiento infinitesimal,
usando la expresión anterior, tenemos que el producto da 0. Y eso no es por el diferencial de tiempo, sino porque r escalar b es 0. Entonces, como lectura de esta expresión, el desplazamiento infinitesimal es perpendicular a la posición de la partícula respecto del centro de la circunferencia. Tampoco es sorpresa porque el desplazamiento infinitesimal se da a lo largo de la trayectoria. Y en una circunferencia, la dirección de la trayectoria es perpendicular a la dirección radial. Pero insisto, lo recuperamos trabajando con vectores sin hacer ninguna suposición sin hacer ningún uso de resultados geométricos anteriores. Bien. Y así escrito, con vectores y no con coordenadas, se dice que las relaciones están escritas en forma covariante. Son independientes del sistema de coordenadas. Expresan relaciones entre vectores que van a ser válidas en cualquier sistema de coordenadas. Bien, con esta idea de un desplazamiento diferencial de r, cuando la partícula se desplaza un poquito, gira un poquito. Entonces tenemos un ángulo infinitesimal. El ángulo infinitesimal de rotación se puede definir como un vector. Esa es la novedad o la sorpresa de esta sección. El ángulo infinitesimal de rotación se puede definir como un vector. Entonces, aparte de medir una cantidad de radianes, nos va a dar una dirección y un sentido que hay que interpretar. La definición de ángulo infinitesimal de rotación como vector es, siempre que estemos hablando de una trayectoria sobre una circunferencia, es el producto vectorial de la posición de las partículas respecto al centro de la circunferencia por el desplazamiento infinitesimal, dividido el radio de la circunferencia al cuadrado. R por diferencial de r dividido r cuadrado, con producto vectorial. En el dibujo ya se puede ver que entre r y diferencial de r, la dirección y sentido del diferencial de θ, diferencial de ángulo, va a ser la del eje de rotación, porque el producto vectorial es perpendicular a r y perpendicular al diferencial de r, o sea, es perpendicular al plano de la circunferencia, y por lo tanto apunta como el eje de rotación. Más en detalle, o más algebraicamente, las características del diferencial de ángulo así definido son que la dirección es perpendicular al plano de la circunferencia, ya lo dije, que sabiendo que r y diferencial de r son perpendiculares, porque el desplazamiento es sobre una circunferencia, podemos calcular el módulo del diferencial de ángulo y concluir que mide el ángulo infinitesimal girado en radianes. Veamos la cuenta. El módulo del diferencial de ángulo, el módulo de la expresión de allá arriba, es 1 sobre r cuadrado, que es un escalar, por el módulo de r, por el módulo de diferencial de r, por el seno del ángulo que forman r y diferencial de r. Módulo de r, módulo de diferencial de r y seno de pi sobre 2, porque el diferencial de r es perpendicular a r. Y el seno de pi sobre 2 es 1. Y por otro lado el módulo de r, para cualquier instante del giro, es el radio de la circunferencia, r mayúscula. Entonces lo reemplazamos acá, simplificamos y nos queda diferencial de desplazamiento en módulo dividido radio de la circunferencia. Y esto es precisamente la definición de un ángulo en radianes. El arco recorrido, que es el módulo del desplazamiento, el módulo de desplazamiento es la distancia recorrida. Si es infinitesimal no podemos distinguir si es un arco o un segmento de recta. Entonces es este desplazamiento en módulo entendido como arco dividido el radio. Y arco sobre radio es ángulo en radianes. Bien. Y por otro lado, la dirección es perpendicular y el sentido del diferencial de θ está dado por la regla de la mano derecha. En este dibujo, si ponemos la mano derecha con los dedos extendidos como R y cerramos esos dedos en la dirección de diferencial de R, nos queda el diferencial de θ apuntando como está en el dibujo, con el sentido que está en el dibujo. Entonces, el sentido del diferencial de ángulo infinitesimal a lo largo del eje tiene que ver con el sentido de rotación. Si la partícula girara para el otro lado, la regla de la mano derecha nos daría un diferencial de θ hacia abajo. O sea, saber si el diferencial de θ apunta para un lado o para el otro del plano de circunferencia nos habla del sentido de giro, hacia un lado o hacia el otro, recorriendo la circunferencia. Esto es lo que escribo en este párrafo. La regla de la mano derecha nos permite asociar el sentido del diferencial de ángulo, dibujado como vector, con el sentido de giro,
como una flechita curva que nos dice para qué lado nos movemos. Al cerrar la mano derecha, a ver si entra todo, ahí está el dibujo. Al cerrar la mano derecha desde la orientación del R hacia diferencial de R, estamos como reproduciendo el giro, ¿sí? En este dibujito que tenemos a la vista, pongo las manos, los dedos de la mano derecha como R, y al cerrarlos como diferencial de R, me dice que estamos girando. Tengo que girar la mano la cierro en esta dirección. A ver si me siguen. En esta dirección. Ops, a ver. Op. Al girar la posición de la partícula para este lado, giramos recorriendo la circunferencia. Y con la regla de la mano derecha hacemos el mismo giro. O sea, el giro de los dedos es como el giro de la partícula. Y entonces el diferencial de ángulo infinitesimal apunta como el dedo pulgar. O sea, acomodando la mano con el pulgar como el diferencial de ángulo, cerrar la mano derecha es indicar, así como un giro de la mano, el sentido de giro de la partícula. Bien, es difícil decirlo en un dibujo, pero convénzase, por favor. Entonces, el método de la mano derecha, de la regla de la mano derecha, permite identificar el sentido de giro como el sentido de un vector dibujado sobre el eje de rotación. Y es mucho más poderoso que la convención horario o antihorario, que siempre depende de dibujar un reloj y cómo pusimos el reloj, porque si estamos en el espacio podemos apoyar el reloj en una cara del plano o en la otra, y entonces horario o antihorario pierde significado. En cambio, esta convención vectorial tiene significado siempre. Bien. Y a partir de... Bien. Dejo entonces a ver, una fórmula más y separamos los videos. Otra propiedad. Definiendo el ángulo diferencial de teta infinitesimal, como hicimos recién, aquí está recuadrado, se puede recuperar el desplazamiento, el diferencial de desplazamiento, haciendo el producto vectorial del ángulo infinitesimal por la posición radial de la partícula, por el r de t. Esta cuenta la hacemos con cuidado, el lado derecho, y nos va a dar el diferencial de r. Fíjense, diferencial de teta, que es un vector, producto vectorial con r, que es otro vector, es, usando la definición de diferencial de teta, 1 sobre r cuadrado, r cruz de r. Entonces nos queda un doble producto vectorial. Sacamos, bueno, para seguir las recetas allá arriba, me conviene que lo que está entre paréntesis esté en el segundo factor. Entonces conmutamos este producto a cambio de cambiar el signo, porque el producto es anticonmutativo. Queda 1 sobre r cuadrado, el signo menos, y este r acá adelante multiplicando a este paréntesis acá atrás. Lo acomodé así porque así tengo enunciado la regla del doble producto vectorial, que es el producto escalar de este vector de afuera por el segundo de adentro multiplicado por el primer vector de adentro, menos este vector de afuera por el primero de adentro multiplicado por el segundo vector de adentro. Estaba escrito allá más arriba. Cuando hacemos esta cuenta, r escalar diferencial de r da 0 porque son perpendiculares. Y r escalar r es el módulo de r al cuadrado. Este signo menos con el otro menos se van y queda 1 sobre r cuadrado que se simplifican, diferencial de r. O sea, esta cuenta, esta expresión, con el ángulo diferencial, el infinitesimal de ángulo girado que hemos definido, nos permite escribir el desplazamiento. Con el ángulo infinitesimal así definido, recuperamos el desplazamiento. Y con el desplazamiento vamos a poder calcular velocidad y aceleración.